clase especial se da en el marco de los cursos de teoría del Estado, y qué mejor que un día como hoy, en el que estamos recordando el golpe de Estado perpetrado un día como hoy hace 45 años, que decíamos que significó, desde el punto de vista jurídico, el quiebre del orden constitucional, mediante el ejercicio del poder sin sujeción a límites jurídicos, que le imponen justamente al Estado la protección de derechos humanos fundamentales. La necesidad del poder, sus necesidades y la carencia de la ley han estado largamente documentadas en este periodo, que va del 76 al 83. No vamos a referirnos o no vamos a dedicarnos a hacer un repaso general de lo que fueron las principales medidas de gobierno de esta dictadura militar, sino que lo que vamos a hacer en este breve encuentro es detenernos en uno de los componentes ideológicos fundamentales, la llamada doctrina de la seguridad nacional, que me parece que es un tema poco tratado en nuestros cursos, y al que le debemos dar una mayor relevancia, porque nuestro Estado es un Estado nacional. Y justamente se apeló a ese componente nacional para cometer las aberraciones y las violaciones a los derechos humanos que, como digo, están largamente documentadas y conocidas. Incluso hay jurisprudencia reciente de la Corte Suprema que ha vuelto a tratar el tema, así que me parece una ocasión más que oportuna para que tengamos un breve encuentro y que lo reflexionemos juntos. Como bien han explicado autores como José Pablo Feynman, la doctrina de la seguridad nacional surge durante la década del 60 del siglo pasado. Luego de un periodo militar de disputas entre bandos que expresaban dos formas distintas de antiperonismo. Recuerden que luego del golpe de 1955, que derroca al gobierno peronista, va a haber básicamente dos grandes posiciones, las dos antiperonistas. Una más radicalizada, denominada como colorada, o los colorados, o golpistas, que van a pretender una proscripción total del peronismo, de la vida política argentina, para no volver a lo que consideraban como populismo demagógico de Perón. Y el otro bando, los azules o legalistas, legalistas por supuesto entre comillas, que lo que van a pretender es una incorporación moderada del peronismo a la vida política, para algunos la vía parlamentaria, pero nunca el acceso a cargos importantes de poder, y estoy refiriéndome a gobernaciones como la de la provincia de Buenos Aires, menos aún la presidencia, o bien para algún sector de este bando azul, lo que se conoció como un peronismo sin Perón. Bueno, esta disputa entre azules y colorados se va a resolver entre fines de 1962 y principios de 1963 a favor del bando azul. Triunfante entonces este sector militar, se va a imponer la doctrina de la seguridad nacional. De hecho, uno de los primeros comunicados de este bando azul, luego de su triunfo, el famoso porque fue redactado por un conocido periodista de la época, Mariano Grondona, el comunicado 150 de los azules, va a sostener que las Fuerzas Armadas tienen el sagrado deber de prevenir y contener cualquier empresa totalitaria que surja en el país. Más aún, uno de los líderes azules, el entonces coronel Alcide López Aufrán, había sido designado por el Estado Mayor Conjunto para interiorizarse en lo que se conocía como doctrina francesa. A partir de la experiencia francesa en Argelia. ¿Qué van a aprender allí los militares argentinos de esta doctrina francesa? De que hay un nuevo concepto bélico,
Allí lo que se va a calificar al adversario, al enemigo, como subversivo, alguien infiltrado en la población. Es decir, el término subversivo englobaba a organizaciones guerrilleras, pero también a militantes políticos, simpatizantes de cualquier movimiento crítico de protesta social, intelectuales, comerciantes, estudiantes, profesionales, sacerdotes, religiosos, empresarios y un largo etcétera. Esta cuestión fue magníficamente inmortalizada por Charly García con su canción Los dinosaurios. Recordarán, cualquier persona puede desaparecer. Los amigos del barrio, la persona que amas, etc. Es decir que el enemigo estaba disperso en toda la comunidad. Basada esta doctrina francesa, fundamentalmente en un libro publicado en 1961 por un militar francés, Roger Trinquier, denominado La Guerra Moderna, en el que él hablaba de que se estaba enfrentando a un adversario no convencional denominado subversivo, que no debía ser tratado como un soldado, sino como subversivo. Para ello se debían utilizar métodos como el allanamiento a domicilios, secuestros, torturas, también ejecuciones sumarias, desaparición de personas, toda una metodología que prácticamente va a ser copiada y aplicada en la última dictadura militar en Argentina. Trinquier sostuvo que el terrorista detenido no puede ser tratado como un prisionero capturado en una batalla convencional. Debe revelar rápidamente los nombres de los integrantes de su célula. La velocidad es importante, decía, hay que evitar que la célula se disperse y sumerja. Los especialistas deben extraer por la fuerza sus secretos. Es decir, que se estaba avalando la tortura como método de delación de amigos y de, digamos, de información del adversario, del subversivo. Ello, por supuesto, lo debemos contextualizar en la lucha contra el marxismo. López Aufrán, este coronel, entonces coronel del bando de los azules, luego va a presidir en Buenos Aires el primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria. Yo quiero mostrarles un breve testimonio tomado de un documental francés, en donde dos fuentes, digamos, muy cercanas al gobierno militar, al primer gobierno militar, los generales Ardindey del Interior, ministro del Interior, y Díaz Besones de Obras Públicas, hablan sin tapujos sobre esta doctrina, la aplicación de esta doctrina francesa. Así que voy a ver si puedo compartir pantalla. Y ilustramos brevemente esta cuestión. Ya estoy compartiendo, ¿no? ¿Todavía no? Todavía no. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Ahí están viendo la pantalla de mi computadora? Sí, profesor. Bien. Silencien los micrófonos, por favor. Y ahí. La religieuse Alice Domont, par Iran, Rosario, échappe a la rata. A mí me llamó la atención, en la puerta de la parroquia había un... Ahí se fue la pantalla, se va. Sí. Ahí vamos de nuevo. Ahí comparto de nuevo. Ahí sí, ¿no?
Sí, ¿Ahí se ve la pantalla? sí, perfecto. Bueno, este es Díaz Bessone, ministro de Obras Públicas. A ver si se escucha. Es un buen aparato de inteligencia. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Sí, se aprendió de los franceses porque acá tenía gran importancia, pero una cosa es hacer inteligencia sobre tropas, sobre enemigo real, uniforme, bandera, ideología de otro país, y otro es con el enemigo embosado del elemento terrorista, subversivo, que actúa diseminado entre la población y demás. Están en todos los lugares, están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro, es la organización, la compartimentación del territorio de zona, eso es doctrina francesa. La creación de lo que se llama comandos especiales en Argelia, que son escuadrones de la muerte. No, bueno, eso acá no se dio. Pero comandos que entran en las casas y... Se tuvo como método de trabajo que el ejército mismo hacía, las Fuerzas Armadas hacían operaciones de ese tipo, sin que existieran fuerzas especiales, sino que cada área de responsabilidad, cada zona, cada subzona, tenía la gente con la cual accionaba, entrando a las casas, haciendo los allanamientos, deteniendo, y de ahí pasaban a centros de detención donde se hacían los interrogatorios. De todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. La picana, todo eso se enseñó aquí, ¿cómo fue? No, yo creo que se ha enseñado, se explicó qué era, y bueno, fueron métodos que se fueron adoptando a medida que se hacía de lucha. Métodos a los cuales no era ajeno también en algunos de ellos las propias elementos de investigación de la Policía Nacional, ¿no es cierto?, de la Policía Federal. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede...? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podríamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás. Mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y lo ponía en libertad porque esta era una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salieron otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Fue una realidad. Bueno, muy bien. Fue una realidad. Me parece que son, como vimos, testimonios que no nos dejan ninguna duda, ¿no? Es la doctrina de seguridad nacional, el enemigo, ¿se escuchó bien, no? Se vio y se escuchó bien. El enemigo está puertas adentro, no es un enemigo externo, es un enemigo interno. La tortura, fundamentalmente, es un método legitimado para luchar contra ese enemigo interno, que va a pasar a ser calificado como subversivo. Y bueno, es así entonces como los militares de la región, no solamente fue el caso argentino, van a cambiar el viejo concepto de defensa nacional por el de seguridad nacional. La hipótesis de un conflicto externo pasa a ser reemplazada por la, no ya hipótesis, sino por la lucha contra el enemigo interno. La doctrina de la defensa nacional es cambiada por la de la seguridad nacional. A diferencia entonces de la anterior doctrina de la defensa nacional, el enemigo ya no se encuentra fronteras afuera, sino puertas adentro. Se da una internalización del enemigo, como acabamos de ver con los testimonios de Arnimedi y Díaz Bessone. En el contexto entonces de la Guerra Fría, que produce la bipolarización de la política mundial, Oriente, Occidente, Occidente-Oriente, Argentina, como sabemos, va a quedar bajo el eje geopolítico de Estados Unidos de Norteamérica. Ello va a implicar que esta potencia se encargue de la defensa de las fronteras externas,
junto con su brazo armado, el Pentágono, junto con la OTAN, diversas alianzas militares, y para las Fuerzas Armadas va a quedar reservada la tarea de controlar al enemigo interno, que como dijimos es la subversión. Ahora bien, hay un tema que tiene que ver con el desarrollo económico, la faceta económica de las políticas represivas. El desarrollo económico va a ser visto como un verdadero freno contra este enemigo interno, porque se va a suponer que este vive del descontento social. La protesta social tiene que ver con la falta de desarrollo económico. Sin descontento social no hay enemigo interno. Y ello se va a relacionar con lo que desde las ciencias políticas se conocen como visiones estructuralistas, propias de la época. Para estas visiones, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones estructurales que deben darse para que un país sea democrático? Y allí vamos a encontrar teorías como la de la modernización, que va a dar una de las primeras explicaciones, con politólogos conocidos como Seymour Lipset, por ejemplo, que en aquella época, en 1959, va a decir que a medida que aumenta el desarrollo económico, sobreviene primero una transición a la democracia y luego se logra una estabilidad política. Este fue el presupuesto, por ejemplo, que se desarrolló de alguna manera en Chile, y también se intentó aquí en Argentina. Primero el desarrollo económico, luego va a venir el desarrollo político de alguna manera. El bienestar, entonces, se va a traducir en áreas como la alfabetización, y se va a garantizar de esta manera un orden que va a encauzar el conflicto hacia alternativas colectivamente viables. Esta amenaza subversiva se va a ir diluyendo a medida que se vaya expandiendo el desarrollo. Sin embargo, Guillermo O'Donnell, aquel eminente cientista social argentino, en 1972 va a hablar del excepcionalismo latinoamericano. En Latinoamérica, decía O'Donnell, el nivel de desarrollo ha tenido una influencia débil sobre la democracia. Por ejemplo, la convivencia en Argentina de regímenes autoritarios con los más altos niveles de PIB per cápita. Esto lo cito para desmitificar entonces esta teoría del desarrollo económico y luego, muy posteriormente, el desarrollo político. Claramente no iban de la mano. Entonces, la seguridad va a ser entendida como un paliativo de los conflictos sociales, y el desarrollo no va a quedar a cargo del Estado, sino de multinacionales, del capital. Alejada ya de la doctrina de los gobiernos de facto, recordemos la acordada de 1930, y estoy hablando de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en ocasión del golpe perpetrado contra el gobierno de Irigoyen por el general Uriburu, lo que va a decir la Corte Suprema es que el gobierno provisional es un gobierno de facto y que no puede ser jurídicamente discutido en cuanto ejercita la función administrativa y política y posee la fuerza como resorte del orden y la seguridad social. La doctrina del gobierno de facto es esta: en tanto un grupo de personas controla los resortes del poder, no puede ser cuestionada como gobierno, jurídicamente como tal, porque efectivamente gobierna. Por eso es de facto. Sabemos hoy que luego de la reforma constitucional de 1994 se incorpora el artículo 36, que va a prohibir expresamente todo intento futuro por volver a una doctrina de los gobiernos de facto, cuando dice claramente que esta Constitución mantiene su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, y que estos actos son insanablemente nulos. Más aún, reconoce a la ciudadanía el derecho de resistencia
contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Este derecho de resistencia es un derecho de raigambre liberal, del primer liberalismo, del derecho a la rebelión planteada por Locke, por ejemplo, en Inglaterra en 1690. Locke decía que quienes entran en guerra son estos gobernantes que ocupan ilegítimamente el Estado, quienes entran en guerra con la ciudadanía. No es que la ciudadanía entra en guerra con los gobernantes, sino que el solo hecho de utilizar el poder del Estado para un fin que no es el legítimo, le da, digamos, le confiere a la ciudadanía el derecho a justamente restaurar a las autoridades legítimas. Bien, quiero detenerme en alguna jurisprudencia reciente de la Corte Suprema sobre el tema, y voy a hacer un punto en el caso Villami, Villami Amelia Ana contra Estado Nacional sobre daños y perjuicios, que es del año 2017. Allí el voto mayoritario va a considerar que las acciones indemnizatorias derivadas de delito de lesa humanidad no son imprescriptibles. Quien vota en disidencia y quien va a considerar que sí, digamos, que efectivamente son imprescriptibles estas acciones, es el doctor Rosati. Él en su voto lo que me parece a mí que va a hacer es analizar de una manera muy clara y muy, digamos, profunda a la vez, ¿no? Clara, concisa y profunda, cuáles fueron las características principales del proceso de reorganización nacional que se inició un día como hoy, hace 45 años. Él lo que va a decir es que en este caso, y que luego va a repetir en otros, como por ejemplo Viñone, el conocido caso del 2x1, que el proceso de reorganización nacional no solo presenta ciertas notas distintivas respecto de anteriores experiencias golpistas en Argentina, caracterizadas por la participación activa de civiles, que van a requerir la intervención militar, y que luego van a colaborar con la gestión gubernamental sobreviniente, el despliegue anticipatorio y ratificatorio de un sector de la prensa, el activismo de un grupo de militares que derrocan al gobierno constitucional, invocando el orden extraviado que se propone restaurar, el intento por perpetuarse en el poder, una vez obtenido por vías de hecho. Va a decir, estas son características comunes a experiencias autoritarias anteriores a partir de 1930, del siglo XX en Argentina. Sin embargo, el golpe de 1976 va a diferenciarse en las prácticas, la metodología aberrante, va a decir Rosati, ejecutada con inusitada planificación y magnitud. Que como vimos, esta planificación y esta metodología no fue un invento de estos militares, sino que en gran parte fue la llamada doctrina francesa, es decir, lo que los militares franceses habían aplicado en Argelia, en la lucha contra la emancipación de Argelia a fines de la década del 50 del siglo pasado. En efecto, va a decir Rosati, para caracterizar la naturaleza del régimen militar de 1976-1983, él va a recurrir a los estudios clásicos sobre totalitarismo, trabajos como el de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, Brzezinski, La dictadura totalitaria y autocracia, y él va a decir que entonces el gobierno militar va a ser un gobierno totalitario, con fuertes características de totalitarismo. Recuerden ustedes que hay una diferenciación entre autoritarismo y totalitarismo. Se supone que el autoritarismo implica el ejercicio de un poder militar, de un poder, digamos, de facto, pero que no abarca todas las vidas
a todas las órdenes de la vida social, económica, cultural de un determinado territorio, sino que deja ciertos ámbitos de libertad, entre comillas. En cambio, el totalitarismo, como sabemos, implica un control total sobre las relaciones sociales. Bueno, para Rosati, el gobierno militar va a estar más volcado al totalitarismo que al autoritarismo, por caracterizarse por un monopolio del poder por parte del Estado, con dilución o cooptación, va a decir, de las energías de la sociedad civil, el reconocimiento de un único partido político, el partido militar, de alguna manera, la explicación ideológica de la realidad y la unidireccionalidad de la historia. Bueno, la utilización de un mito convocante, entre otras características. Vamos a ver cómo traspola Rosati estas características del totalitarismo a la última dictadura militar, y esto me parece importante plantearlo. Control del Estado. Una junta militar integrada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación toma el poder y asume el control total de los resortes políticos del Estado. Declara caducos los mandatos del presidente de la Nación y de los gobernadores y vicegobernadores de provincia. El cese de las intervenciones federales de las provincias intervenidas. Del gobernador por entonces del Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, y del intendente de la ciudad de Buenos Aires, que en esa época era designado por el presidente de la Nación. Disuelve el Congreso de la Nación, las legislaturas provinciales, entre otros órganos representativos. Remueve a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Procurador General de la Nación, al Procurador General del Tesoro, los integrantes de los tribunales superiores de provincia, y suspende las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y profesionales. Recuerden ustedes que el entonces titular de la CGT, Casildo Herreras, pronuncia su famosa frase una vez exiliado a Uruguay: yo me borré, yo me fui, yo me borré. Bueno. Respecto del sistema de partidos, al momento de asumir, el gobierno militar decide suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Respecto de la explicación ideológica y unidimensional de la historia, para justificar la necesidad del golpe de Estado, se apela, dice Rosati, a una brumosa y discutible noción del ser argentino, que había sido extraviada y necesitaba ser recuperada, caracterizada por ciertos atributos morales, por la tradición nacional y los valores de Occidente. Quiero detenerme sobre este punto. El tema de este ser nacional, que tiene que ver con una impronta de ser nacional. Vieron ustedes, vimos recién juntos el testimonio de Díaz Besones, tomado, aclaro, de un documental francés llamado La Escuela Francesa. De fondo, ¿qué tenía en su ámbito, digamos, de trabajo el general Díaz Besones? Una cruz. Esta cuestión de la tradición occidental y cristiana, los valores morales frente a la agresión subversiva del marxismo. El marxismo, que por definición es ateo. Digamos, lo que tenemos ahí también es un conflicto, o si se quiere, un rechazo, de alguna manera, a lo que se consideraba como una visión atea de la vida y de valores, digamos, cristianos que había que proteger y resguardar, y que hacían a la tradición, a la esencia de este ser nacional, de los mismos orígenes de la Constitución del Estado Nacional. Me parece que este tema del componente nacional del Estado también hay que analizarlo en nuestros cursos, ¿no? ¿Qué entendemos por ser nacional? ¿Cuáles son los atributos de este ser nacional? ¿Hay un ser nacional?
en singular. Para la misma época, vuelvo a Charly García, en una de sus canciones censuradas, decía: si ellos son la patria, yo soy extranjero. Se acordará Gustavo en Botas Locas, una canción que nunca llegó a ser publicada en ese momento, pero que también tiene que ver con este cuestionamiento a una visión oficial del ser nacional. ¿Hay una nación o hay varias naciones? Y esto tiene que ver con el mito de la unidad nacional. Se supone que el Estado es el Estado de la nación como unidad. Bueno, claramente durante este proceso de reorganización nacional, lo que se tenía era una mirada al ser nacional que excluía otras miradas. Recuerden ustedes, desde visiones socialistas de la nación, digamos, de lo que se va a hablar es de la nación latinoamericana, de una tradición latinoamericana que había que resguardar y preservar. Bien, lo cierto es que había allí una lucha contra esta digamos, secularización de la política que implicaba el marxismo, ¿no? El marxismo en el poder. Después sigue diciendo Rosati, estos componentes ideológicos terminó por convertirlos en una amalgama sesgada e ideologizada de la realidad. Nota al pie también, durante la Guerra de Malvinas, recuerden ustedes, quienes se decían defensores de los valores occidentales y cristianos, luego van a casi llegar a una alianza con la entonces Unión Soviética y algunos países de Latinoamérica contra la invasión inglesa a las Islas Malvinas. Incluso la dictadura militar va a desobedecer indicaciones expresas de Estados Unidos y va a exportar granos a la Unión Soviética, va a desobedecer el bloqueo comercial impuesto a la entonces Unión Soviética y va a seguir comerciando con ella. Bueno, contradicciones hasta incluso en este nivel ideológico. Respecto del mito político convocante, como característica del totalitarismo y que Rosati, digamos, entiende que se dio en el último proceso, de modo recurrente, dice Rosati, el gobierno militar invocó como factor aglutinante la existencia del citado ser nacional. Cita allí la proclama del 24 de marzo de 1976, por la que informa la asunción del poder. Este ser nacional evidente y omnipresente, emparentado con los orígenes mismos de la nación, que encarnaría valores inmaculados, vincularía a los protagonistas de la gesta emancipadora y permitiría distinguir, según la lógica política binaria del amigo y el enemigo, a los defensores del orden y a sus detractores, las oscuras fuerzas del mal, propiciadores de la disolución nacional. Respecto al sistema propagandístico y las movilizaciones dirigidas, el régimen militar, dice Rosati, desplegó una estrategia mediática por la que se intentó convencer a la población y a la comunidad internacional que su objetivo no era otro que respetar aquello que violentaba de modo sistemático, la Constitución, los valores ciudadanos, la participación, la igualdad, la paz y los derechos humanos. Respecto de la persecución del pensamiento disidente, la persecución contó como herramienta ideológica lo que mencionamos al principio de este encuentro, la doctrina de la seguridad nacional, en función entonces de la cual nuestro país asumía que formaba parte de esta cosmovisión de la Guerra Fría, ¿no? de esta geopolítica de la Guerra Fría, en la cual nos enfrentábamos al este comunista y formábamos parte del oeste capitalista. Este enemigo interno, dice Rosati, se lo debía detectar y combatir dentro de las fronteras nacionales,
y como vimos, estaba calificado como subversivo. El régimen, entonces, que autoproclamaba el retorno a los valores de la civilización occidental, se convirtió, concluye Rosati, en un típico ejemplo de terrorismo de Estado, que incluyó en su modus operandi a la delación, al secuestro, a la tortura, al enclaustramiento en centros clandestinos de detención, al homicidio planificado, todo ello muy bien documentado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas, el conocido como Nunca Más de la CONADEP, y que estos argumentos de esta línea de pensamiento de la Corte Suprema a la cual suscribimos, como dijimos, van a ser reiterados en otros casos como el de Vignone, en los cuales nuestra función desde aquí a ahora, digamos, los cuales nos sirven para reflexionar que nuestra función aquí y ahora es reflexionar justamente sobre la defensa, más allá de cuál sea nuestra posición política, cuáles sean nuestros pensamientos, nuestras ideologías, nuestros valores, nuestras creencias, el respeto irrestricto por el otro, por la diversidad, la tolerancia. Esos son los valores que me parece que un día como hoy tenemos más que nunca que proteger. Así que, bueno, esta fue una breve exposición, y quien quiera hacer algún comentario tiene la palabra, empezando por Gustavo González, que tan gentilmente nos acompaña. Gustavo, ¿querés agregar algo? Primero agradecerte por la invitación y por un día feriado, a vos y a los chicos por estar presentes. Les decía, mientras huiste un poco de este espacio, que la universidad pública, libre, laica y gratuita, entre otras cosas, entre las banderas que levantaban los reformistas era la exención universitaria, y justo estaba explicando que la exención implica dos cosas. Primero, que los profesionales o los estudiantes tenemos que tener una educación integral. Esto significa que si estudias Derecho, bueno, tenés que saber de medicina, de biología, de genética, de antropología, porque hay una educación integral. De hecho, muchos de ustedes todavía no conocen la facultad, pero hay un lugar que se llama Extensión Universitaria, en donde pueden estudiar, no sé, cómo interpretar una ópera, o pueden ir a jugar al vóley, o pueden nadar en natación en la pileta que hay en la... ¿Por qué? Porque justamente la educación se supone integral. Y también la exención suponía que teníamos que tener actividades extracurriculares, fundamentalmente que los profesionales y los estudiantes de las universidades públicas teníamos que devolver de alguna manera a la ciudadanía todo lo que hacen por nosotros, porque mientras nosotros estamos acá en una educación pública, libre y gratuita, los laburantes, los obreros pagan los impuestos para que nosotros vengamos a una educación pública, libre, laica y gratuita. Entonces tenemos que devolverle de alguna manera. Y hoy, un día feriado, que el profesor Sebastián Zancari nos haya convocado, no me sorprende porque Sebastián es una persona muy inquieta y siempre nos propone algunas cosas, pero que no nos sorprenda no quiere decir que no terminemos de agradecer, ¿sí? Así que eso en principio. Y lo segundo, solo un pequeño aporte que tiene que ver con lo que significó el post-dictadura. Voy a contar dos cosas. Una que quizás algunos la conozcan, que tiene que ver con cómo resolvió América Latina. Como bien explicó el profesor, esto fue un plan continental llamado Doctrina de Seguridad Nacional, que más o menos ha significado cosas parecidas en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Brasil. Ahora, ¿qué hicieron los países con respecto a una vez que se vuelve al golpe? Así que quiero hacer un pequeño pantallazo muy somero
de nuestros hermanos chilenos que recién ahora, este año, van a modificar una constitución que tiene mucho de olor de Pinochet, así como un Videla en Argentina, hubo un Pinochet en Chile. Para que ustedes tengan una idea, especialmente los jóvenes, cuando Chile recuperó la democracia, no solo no juzgó a Pinochet, sino lo nombró senador vitalicio. Algo inimaginable. Uruguay, que son campeones de la democracia, yo los admiro porque es una enorme calidad democrática, pero ¿qué hizo con sus militares? Aplicó la ley de caducidad. Acá no ha pasado nada. No se puede juzgar los delitos del pasado. Hasta el día de hoy, salvo que la Corte Suprema de Justicia obligó al Estado a empezar a hacer algunas reparaciones, lo cierto es que Uruguay no hizo prácticamente absolutamente nada y aplicó la ley de caducidad. Brasil, después de la dictadura, casi todos los partidos políticos que existen en Brasil, salvo el partido, el PT de Lula, son derivación de la dictadura. Paraguay no solo no juzgó a sus militares, sino que hoy podríamos decir que el Partido Colorado, gran parte del Partido Colorado, es una derivación lógica de aquel Stroessner del Paraguay. Y Argentina, a diferencia de cualquier expresión del mundo, no de América Latina, del mundo, juzgó inmediatamente después, con una fortaleza, una valentía y un acompañamiento por parte de la ciudadanía, el famoso juicio a las juntas, que no tenía ningún tipo de antecedentes. Esto es bastante conocido. Voy a contar una segunda cosa que es menos conocida, porque tuve la enorme suerte de hacer muchísimos kilómetros, de llevarlo al expresidente, al exministro de Defensa, Horacio Jaunarena, muchísimos kilómetros por ruta. Entonces hablé mucho con el primer ministro de Defensa de Alfonsín. Y me contaba miles de anécdotas sobre lo que significaba esos primeros años en donde la dictadura se había ido, pero estaba vigente. ¿En qué sentido? Todo el servicio de inteligencia eran los que ayer estaban haciendo servicio de inteligencia por esa doctrina de seguridad nacional. Todos y cada uno de los policías que ahora estaban en democracia, hasta ayer estaban aplicándole picana eléctrica al útero de las embarazadas. Casi el 90%, 95% de los jueces que ayer se hacían los desentendidos por los crímenes de lesa humanidad, hoy tenían que juzgar en plena democracia. Con lo cual, ustedes no saben lo que significó ese juicio de las juntas donde cada uno que tenía que ir a declarar como testigo, tenían que ir a cuidarlos. Ahora, me decía Horacio Jaunarena, no sabíamos si el que lo cuidaba o lo espiaba. Ustedes sabrán que muchos años después, un señor llamado Julio... ¿Estiuso? No, el que desapareció en democracia, que fue cuando fue a declarar en el juicio por la verdad. ¿López? Julio López. Cuando Julio López, años después, cuando ahí sí la dictadura ya estaba desmantelada, fue a declarar, desapareció una segunda vez. Había sido desaparecido en dictadura y fue, imagínense lo que significaba. En los primeros años del año 83, en los fines del 83, asumió el 10 de diciembre, y principios del 84, donde todos y cada uno iban a declarar y tenían realmente terror de declarar, y donde los militares, Videla, Macera, Agosti, hasta ayer tenían muchísimo poder. Entonces lo que significó el juicio de las juntas, y donde, por ejemplo, el ministro de Defensa tenía todos los teléfonos pinchados, en donde recorría una provincia y lo llamaban o lo paraban en algún lugar diciendo que había una bomba a unos metros, con lo cual se tenía que volver al ministerio o a la provincia, a la capital federal. Es decir, que todavía el aparato represivo estaba y parte del miedo y de la violencia estaba muy instalada. Cuando se recupera la democracia, bueno, nosotros que somos hijos de la democracia, todavía había tufillos de democracia allí. Solo salir a algún lado significaba racias, que te golpee la policía, algo bastante habitual. Con lo cual no es un antes y un después. No es que
El 24 de marzo, un día se les ocurrió, por eso que me parece muy interesante esta intervención, porque tiene que ver con una complejidad que tenemos que entenderla. No es un grupo de locos que un 24 de marzo irrumpió la Casa de Gobierno y después un 10 de diciembre vino la primavera y apareció la democracia así por generación espontánea. No. Yo quiero agregar, Gustavo, el testimonio de Díaz Besone, que pusimos recién, donde él dice, bueno, a ver, si nosotros a estos subversivos los juzgábamos de acuerdo al ordenamiento jurídico constitucional, los encarcelábamos, o sea, los juzgábamos y recibían condenas. Luego venía un gobierno peronista y los liberaba, que fue lo que pasó en el 73, dice, con Cámpora. Entonces, esa no era una solución. ¿Qué quiero decir con esto? Que este grupo de militares ya se tomaron de experiencias anteriores y llegaron a la convicción de que la única alternativa era aplicar esta doctrina francesa. Porque podrían cuestionar, bueno, lo que se cuestionaba en el juicio de las juntas. Lo que hubiera correspondido era juzgar por estos delitos a los que se acusaba a estas personas detenidas, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente, a los tribunales de justicia, etc. La respuesta era, bueno, sí, efectivamente, si abríamos el juego democrático, ganaba el peronismo e inmediatamente los liberaba, o les daba una amnistía general. Entonces era un círculo, era un callejón sin salida de alguna manera para ellos, y por eso la clandestinidad, y por eso la desaparición de personas. Sí, inclusive ellos tenían la posibilidad. Se venían gestando desde hacía largos años. Esto es muy bien lo que dice Gustavo, no es que de un día para el otro viene una dictadura brutal. Sin embargo, a pesar que fueron procesos gestados desde hacía largos años, por lo menos desde fines de la década del 50, los protagonistas de aquella época, y hoy leía un extracto del libro de Seferino Reato sobre el tema, que él entrevistó directamente a Videla, por ejemplo, y a otros protagonistas de la época, se sorprendieron de la brutalidad del golpe, o sea, de la metodología brutal que utilizó el golpe. Los mismos protagonistas se sorprendieron. Incluso dentro de la misma junta militar se aplicó esta metodología. No sé si es tan conocido esto, ¿no? Guerras o rencillas entre las Fuerzas Armadas que se resolvían de la misma manera, digamos. La tortura y la desaparición del enemigo. O sea, ni con ellos mismos fueron piadosos. Sí, quiero retomar algo que dijiste sobre lo que se esperaba, ¿no? Porque paradójicamente cuando empieza la campaña electoral del 83, el candidato del peronismo decía explícitamente que iba a aceptar la ley de autoamnistía. Para aquellos más jóvenes, el decreto de autoamnistía era algo parecido a lo que les dije de Uruguay, la ley de caducidad. Acá no ha pasado nada, no se puede juzgar, y ese fue uno de los argumentos más fuertes, que acá no se puede juzgar porque que fue el presidente, digamos, cuando Isabel deja el poder por enfermedad, alegando enfermedad, el que asume la presidencia es Luder, y es el que justamente autoriza la lucha, el aniquilamiento de la subversión, que después en el juicio de las juntas le preguntan a Luder. Luder va como testigo y le dicen, ¿qué quiso decir con aniquilamiento? Y Luder dice, no, en realidad, esto lo pueden ver, está disponible en YouTube. Dice, en realidad, aniquilamiento quiere decir desbaratar a estos grupos, pero de ningún modo quiere decir eliminación física. Lo que pasa, Sebastián, que si a los militares le decís aniquilamiento, no le estás diciendo, bueno, vayan a resolverlo con un juego de payana. Digamos, payana, mira qué viejo. Bueno, y decía, en el caso del peronismo resolvía apoyar la ley de autoamnistía, a punto tal que cuando Alfonsín gana, le ofrece a Luder ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, le ofrece al candidato a presidente del PJ que no acepta. Y tampoco el PJ acepta formar parte de la CONADEP y del juicio. Y Alfonsín, bueno, había dicho en su campaña de que iba a juzgarlo. Y así es como empieza el juicio a las juntas. Que
Que por supuesto, como le digo, el aparato represivo no se quedó ajustado a derecho. Hubo 3 levantamientos, carapintadas militares posteriores, a pesar de todo lo que significó, y Alfonsín tiene que soportar, y Menem también, intentonas militares, donde los militares todavía seguían teniendo poder. Bueno, eso, Sebastián, para no extender mucho más. Bueno, fantástico. Gracias por tu aporte, Gustavo. Bueno, si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, el espacio está abierto. Y si no hay ningún comentario, bueno, damos por cerrado y esto lo vamos a subir al canal, creo que de Gustavo también, ¿no? Lo vas a subir, yo después te paso la grabación. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sí, perfecto. De paso el chivo de que aquellos que quieren, después le va a servir para Derecho Constitucional. En mi canal de YouTube lo que hago es analizar los 129 artículos de la Constitución en videos de Otro 4 dato minutos. importante, Gustavo, es que encuestas a nivel regional sobre aceptación de la democracia como forma de gobierno tienen índices bajos, ¿eh? O sea, sobre todo en los supuestos hijos de la democracia que no son tan democráticos. Bueno, no eso valoran tiene que ver. tanto lo que significa vivir en democracia. Ayer lo estaba hablando justamente porque estuvimos plantando árboles. Hay una campaña nacional de plantar 30.000 árboles, entonces yo soy de la República Separatista de Berazategui y acá estuvimos plantando árboles en varias escuelas. Y veía que los chicos de 14, 15, 16 años les importaba bastante poco. Yo te diría casi nada de lo que significa el 24 de marzo y la memoria, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, porque nosotros estamos muy acostumbrados a este hermoso ritual de votar cada 2 años y de salir a tomar una cerveza cuando queremos y de juntarnos con amigos. Entonces, como somos hijos de la democracia y cuando nacimos ya vivimos en democracia, este hermoso ritual que es votar cada 2 años, bueno, lo tenemos incorporado. Así que cuando uno, no, viste como cuando tenés a tus viejos, y a tus viejos lo tenés todos los días, pero el día que lo perdés y empezás a rescatar un montón de cosas. Cuando la democracia se perdió, algunos entendieron que era el menos malo de los sistemas. No sé si Hay lo mucho para dijimos, mejorar. pero la característica fundamental de la dictadura es psicológica. El terror. El terror es justamente, ¿no?, vivir en un estado psicológico alterado, permanentemente alterado, con miedo, con inseguridad. Esto que los rockeros, ¿te acordás, Gustavo? Hablaban de paranoia. La paranoia, esta cuestión de sentirse perseguido, de sentirse observado, de sentirse vigilado, de sentir que en cualquier momento te podía agarrar la policía, que en cualquier momento podías desaparecer. Este estado de alerta permanente, ¿no? Que no se puede explicar desde las ciencias sociales, sino que, qué sé yo, desde la psicología lo podrían explicar mejor. El impacto psicológico que tiene vivir en este estado permanente de miedo, digamos, de sensación de que en algún momento te va a pasar algo malo. A vos, no obstante, desgraciadamente, postdemocracia y hasta el día de hoy, muchos no, por suerte pocos, pero seguramente todos nosotros hemos escuchado de alguien que dice, la verdad que nosotros con los militares caminábamos por la calle, nunca nos pasó nada, vivíamos bien, había orden. Se llevaban, sí, bueno, se llevaban a los que andaban en cosas raras, por algo será. Algo habrá hecho. Algo habrán hecho. Bueno, pero bueno, fue parte legitimado de esa dictadura militar, entre otras cosas porque desde el 55 y antes también, desde el 30 en adelante. Sí, bueno, Gabriela nos recuerda algo interesante también. Dice, solo recordar que en Tucumán lo tuvieron a Bussi gobernando en 1993. Bussi fue un hombre que fue condenado por torturas y aparte se descubrió que inclusive hasta se queda con casas de personas para apropiarse de las casas, pero no solo Bussi, hubo muchos militares que post dictadura siguieron en la vida política.
y algunos que reivindicaban el golpe. Nosotros con el profesor Zancari el año pasado estuvimos haciendo todo unas reuniones los días jueves con los convencionales constituyentes, y había uno de los bloques que era un bloque de cara pintada. No logramos tener a ninguno de ellos, desgraciadamente, porque ninguno de ellos quiso hablar, pero hubiese sido interesante también escucharlos. Pero sí, hubo muchos que, es más, en la última etapa hubo muchos civiles que acompañaron siendo intendentes o gobernadores de la dictadura militar. Así que había mucho de legitimidad, entre otras cosas porque la violencia política era una constante, porque no es que el mundo era color de rosas antes del 24 de marzo del 76, ¿no? Había también secuestros, había también asesinatos, había también bombas, pero la diferencia sustancial es el terrorismo de Estado. Una cosa es que nosotros, los 100 que estamos acá, bueno, ahora ya se fueron varios, 70 que estamos acá, hagamos un grupo terrorista, ¿no? Entonces nosotros armamos un grupo terrorista y por supuesto estamos cometiendo un delito. Pero otra cosa es que nosotros seamos los responsables del Estado. Entonces, nosotros, responsables del Estado, cuando alguien desde el Estado genera el terror, eso es terrorismo de Estado y es mucho peor porque, como decía Weber, el Estado tiene el monopolio legítimo de la coacción física. Bueno, hoy nombraste a Mariano Grondona y les recordaba que Mariano Grondona fue un profesor de muchos años de nuestra facultad. Titular de teoría del Estado. Gran profesor. De verdad, digamos, más allá de lo ideológico, como les dije, esto lo creo de verdad, que la universidad tiene que dar la puerta abierta a todos, y Mariano Grondona iba siempre a dar clases siendo titular, era un gran profesor. Por supuesto, yo no acompañaba con sus ideas, pero... Y la paradoja, Sebastián, es que cuando Mariano Grondona se jubila, quien gana el concurso a titular fue Beatriz Ragland. Para aquel que no conoce, Mariano Grondona era liberal y Beatriz Ragland era marxista, pero del PC, o sea, había vivido en Rusia y le habían traído, siendo muy joven, de Rusia para hacer células comunistas acá en la Argentina. Bueno, fue mi titular de cátedra. Era liberal, pero liberal a la Argentina, liberal a la criolla, un liberal, pero digamos, liberal en lo económico y hasta por allí, ¿no? Y por supuesto avalaba la dictadura, ¿no? Esta cuestión, ¿por qué la dictadura? Porque si se abría el juego democrático, ¿quién ganaba? El peronismo. Entonces ahí se devanaban los sesos viendo, a ver, bueno, sí, sabemos que va a ganar el peronismo, probablemente, las gobernaciones más importantes, la presidencia. ¿Cómo hacemos para contener al peronismo? Por eso es lo que hablaba al principio de la charla de azules y colorados, ¿no? Los alcoholes y las palomas, o los legalistas y los golpistas, bueno, nunca supieron bien qué hacer con el peronismo, hasta que se llega al golpe del 76, donde efectivamente lo que tenemos es la aniquilación, ¿no? de cualquier intento opositor o digamos, de crítica. Y bueno, justamente en el 83, quien gana es el radicalismo, por eso la importancia de esa elección, Gustavo. Por primera vez ganaba el radicalismo en elecciones democráticas, limpias, sin proscripciones, pero esa es otra historia. Bueno, esperamos que haya sido útil en un día como hoy, una clase como esta, y contando con el valiosísimo aporte de Gustavo, y seguiremos hablando en nuestros cursos. Que tengan un lindo día y todos recordemos que si hay algo que tenemos que aprender es a respetar al otro. Nada más que eso.